Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Ernesto Lobato. Ernesto es un ícono de la forestación de la ciudad de Cuenca, una ciudad muy hermosa, a mi modo de ver la más bonita que tenemos acá en Ecuador, que se caracteriza, entre otras cosas, por sus abundantes espacios verdes y árboles que se encuentran por toda la ciudad. Ernesto estuvo a cargo de distintas maneras del tema de parques y jardines y hasta el día de hoy sigue influyendo en esa temática. Y lo hizo porque básicamente es un guardián de semillas de estos árboles, siempre llevado por su curiosidad y su cariño. Y esa es la historia que nos va a compartir el día de hoy. Quiero comentarles, como siempre, que para las personas que nos apoyan económicamente para que el podcast pueda existir, tenemos una serie de beneficios virtuales y físicos. Y el día de hoy quiero comentarles sobre la finca orgánica San Antonio, que está ubicada en un valle maravilloso, que es el Valle de Intag, que es famoso tanto por la riqueza de su naturaleza como por su lucha antiminera. Entonces, San Antonio es una finca que tiene 160 hectáreas de bosque primario en conservación, 20 hectáreas de producción de cacao orgánico, además de otros elementos agroecológicos. Marisol, que es quien la cuida, también trabaja mucho el tema de apicultura. Y la finca orgánica ofrece 30% de descuento en cualquier servicio de hospedaje, alimentación, tours y talleres a las personas que sean socios y socias de Radio Semilla. Entonces, no te olvides de suscribirte. Ya varias gente me ha dicho, sí, yo quiero apoyarles, pero siempre me olvido. Ya, pues no se olviden, panas, compas, que de ese apoyo dependemos para que el podcast pueda seguir existiendo. Eso, sin más, les dejo en compañía de esa sabiduría que solo dan los años con Ernesto Lobato. Que tengan una linda semana. Ernesto, bienvenido a Radio Semilla. Qué gusto y qué honor. Y muchas gracias con tan poco tiempo de aviso que haya tenido la apertura de poder venir hasta acá. Estamos ahorita en el decanato de la Facultad de Agropecuaria de la Universidad Católica de Cuenca, que Verónica Vivar nos ha prestado muy amablemente el espacio y nos lanzamos una entrevista así que no estaba ni programada porque nos pareció sumamente interesante esta trayectoria que usted ha tenido. Yo creo que más que ningún otro entrevistado que hemos tenido, con usted podemos explorar esta transición que hay de los modelos convencionales de producción hacia los modelos más, ¿qué le podríamos llamar? ¿Apegados a la vida? ¿Cómo le llamaría usted? A la naturaleza. Sí, pues, sea, con verdadera salud. Exactamente. Bueno, bienvenido entonces, y siempre empezamos preguntando a nuestros entrevistados cómo empezó todo esto, yéndonos hacia la infancia. Cuéntenos un poco, por favor, Ernesto, ¿cómo fue su infancia? Desde luego, bueno, gracias, y estoy siempre a las órdenes porque este es un tema de vida que indudablemente hay que recalcar para que haya continuidad, ¿no? Y naturalmente vida en el planeta. Bueno, debo empezar contando desde la infancia, desde cuando yo recuerdo, 4 años, 5 años, ¿no? Mi padre viene de la parte norte del país, concretamente de Conocoto, apellido Lobato, somos de allá. Él es el único que vino luego a Cuenca y ahí voy a contar la historia también rápidamente, ¿no? Su madre, de origen campesino, y los Lobato, como sabemos, pues provienen de España, pues, la gran mayoría de apellidos. En Conocoto, digamos, mi abuelo tuvo a Nicanor Lobato y naturalmente varias hermanas y hermanos más. Entonces, mi padre pronto entró a trabajar en el municipio de Quito a la edad de 12 años, como ayudante, como obrero, como jardinero del señor Enrique Fisú. Él viene de Francia y entiendo que hizo los primeros trabajos para el municipio de Quito, en donde entiendo que llegó a ser jefe de parques también. Y mi padre desde muy niño, desde la infancia, se apegó a él y le tenía como su segundo padre.
vivía en su casa, se alimentaba allí y todo lo demás. Entonces, hacia el año 22, algo así, piden desde Cuenca las autoridades a Quito que envíen una persona que conozca de temas de jardinería. Y efectivamente Enrique Fisu le dice: Nicanor Lobato, tú te vas a Cuenca. Así es que prepárate para el viaje. Y mi padre me comentaba que él hizo aproximadamente 15 días caminando. Vino desde... ¿Caminando? Caminando, claro, caminando. Vino desde Quito a Cuenca. Y llegó en esta queridísima ciudad, como siempre digo, ¿no? Y también me comentaba que cuando pasó por Biblián, conoció a una chica, una dama. Y él dice: ella es mi esposa ahora actualmente. O sea, son chéveres anécdotas, ¿no? En todo caso, viene a Cuenca 1923. Y papá comienza con todos los temas de jardinería en uno de los hermosos parques que tenía Cuenca en ese entonces, hoy se llamado Parque de la Madre, en la parte baja de la ciudad de Cuenca. Entonces él inicia ahí a poner en práctica lo que él sabía en temas de jardinería. Desde luego, con esta influencia francesa, ¿no es cierto?, de los jardines del barroco, del rococó, en fin. Y hacia el año 23 ya le dan un nombramiento prácticamente definitivo. Él es el primer jefe de parques en Cuenca. Diseña el Parque de San Sebastián, por ejemplo, que está en la parte occidental de la ciudad. Diseña y construye, con asesoría de este gran amigo y jefe a la vez de Enrique Fisu. Por eso es que ese parque tiene influencia europea, concretamente del arte barroco. Y luego pues contribuye a mejorar lo que ya existía, el Parque Calderón, diseña asimismo el Parque de San Blas y elaboró alrededor de 40 años en el municipio, hasta el 65. Entonces, para ese entonces yo estuve ya graduado como agrónomo, bachiller técnico agrónomo, así dice el título, y me pidió que, por favor, continúa, me dice, continúa como jefe de parques, y efectivamente continué, y hasta el año 2012 que ya tengo un cambio de actividad. Yo no suelo hablar de jubilación porque para mí el significado de jubilación viene de jubileo. Entonces yo digo siempre, yo vivo un eterno jubileo, no de jubilación, porque acá la jubilación la entiendes como terminaste tu trabajo, te vas al Parque Calderón a sentarte, a reunirte con los amigos y ya puede ser la jubilación. Para mí no. La jubilación ha sido más bien un cambio de actividad que luego se multiplicaron las actividades porque he podido servir a diferentes instituciones, familias, amigos, en fin. Pero quiero contar un hecho súper importante que tiene relación con lo que hoy llamamos permacultura. Lastimosamente es un término desconocido para la sociedad y que vuelve a tener vigencia real. Nosotros teníamos una huerta hermosa junto a la Universidad de Cuenca, o Universidad Estatal como le conocemos. Ahí mi padre tenía su lugar donde hacía temas de jardinería. Jardinería hortícola, jardinería frutal, jardinería con plantas, en fin. Voy a recalcar dos temas que lastimosamente hoy se los desconoce. Lo que es la jardinería. La jardinería es la profesión más antigua de la humanidad. Los jardines del paraíso, ¿no es cierto? También se dice la profesión más noble, pero ahí sí, con todo el cariño y el respeto a las demás profesiones. Y yo digo que es muy noble porque tenemos una relación directa con la naturaleza. Ya vamos a profundizar un poco cuando entendamos lo que es la permacultura. Pero mi padre me enseñó a hacer el mejor abono orgánico desde muy temprana edad. Y entiendo que desde el vientre materno yo ya lo hacía porque mi madre trabajaba con él. Entonces recolectábamos todo el material orgánico posible.
tallos de hojas, residuos de cocina, de la preparación de alimentos, poda de las plantas, el popó de los animales, incluido nuestro popó. Entonces, no me diga. Entonces, claro, yo soy de los que conozco y sé lo que es el baño seco desde esa temprana edad. Y todo esto en un periodo de 4 a 6 meses cosechábamos y lo reutilizábamos como el mejor fertilizante. Sólido y naturalmente con la orina, el mejor fertilizante líquido. Entonces, ahí tengo mi fundamento, mis bases que han repercutido hasta el día de hoy y seguirán repercutiendo. Y yo siempre digo, inclusive cuando ya estemos en el cosmos, disfrutando nuevamente de más naturaleza. Entonces, este es otro hecho que voy a relatar. Cuando en 1955 aproximadamente, yo nací en el 47. ¿Tiene ahorita cuántos años? Prácticamente 78. Mentiroso. Yo le daría 60. Muchas gracias. Siempre digo eso a los amigos. Y a propósito, se preguntar, ¿cuántos me calculas, no? Dicen 55, 60, pero nadie me ha dicho, oye, tienes 78 años. Entonces, por ese año, como cultivábamos plantas para la ciudad, en fin, sobrevivíamos de eso también. Papá tenía un gran amigo, uno de los excelentes rectores de la Universidad de Cuenca, el doctor Carlos Cueva Tamariz, quien le dice, Nicanor, aquí en la universidad necesitamos una planta de alcanfor. Y mi padre tenía en la casa algunas que había sacado mediante una propagación denominada el acodo, y la planta tenía aproximadamente unos 50 de alto. Esta proviene de la parte oriental, de la India, de por allá, pero ya existían acá. Porque en la enumeración botánica de Luis Cordero, entre las que él logró traerlos al país, está el alcanfor. Y muy cerquita de nuestra casa, en el sector de San Roque, había un convento de las Madres Catalinas, me parece, y ahí había un hermoso ejemplar de alcanfor, que lo veíamos desde la Casa del Arco, que tú vas a estar ahora, hacia el centro de la ciudad. Y ahí se distinguía en el paisaje un hermoso árbol de alcanfor. Ahí aprendí con mi padre a hacer la propagación mediante acodo de este alcanfor. Entonces, cuando le sembramos esa planta en el lugar definitivo, que al día de hoy es el árbol más representativo de la ciudad, un gran alcanfor que me encantaría que lo visites, frente al vicerrectorado de la universidad. Ahí sembramos, pero mira, pusimos abono orgánico, traído desde la casa, 4 o 5 sacos de abono orgánico. Y con qué vigor, con qué fortaleza se le ve al árbol, emanando tremenda energía para los que le visitan o los que le rodean, ¿no? Entonces, mira, ese es un hecho que también grabó en mi vida para siempre, ¿no? Ese trabajo. ¿Cuántos años tiene el arbolito? Contemos desde el 55, ¿no? Qué bestia. Más 3 años en el criadero o en el vivero de plantas. Y así por el orden hemos seguido luego sembrando muchas plantas. Y en la propia casa, mi madre y yo, mi padre, mis hermanos, cultivábamos pues toda la alimentación únicamente con material orgánico, elaborado con todos los desechos orgánicos. Entonces, pasado esta época, me toca ya llegar al colegio y otra suerte, otra casualidad de la vida, me consiguieron una beca para estudiar en el Colegio Agronómico Salesiano de esta agrupación religiosa, digamos, los salesianos, y tuvimos que estudiar interno 6 años. Un colegio agronómico que me dio nuevamente la fortaleza para trabajar con la tierra, trabajar con los animales, porque ahí se hacía un trabajo integral. Granja, materia orgánica, cultivos, cosechas. Y lo bueno de esta institución era que aplicó una metodología que hoy sí se la viene haciendo, pero sí es muy interesante,
profundizar mucho más, y la permacultura nos ayuda en eso, que es el aprender haciendo, dentro de una pedagogía activa, en donde tú estás en permanente contacto con la tierra, con las plantas, en fin. Entonces me tocó ir a este colegio durante 6 años. Vivimos allá, ordeñando las vacas, alimentando a los animales, haciendo abono orgánico, en fin, todo lo que se hace en el campo de la agronomía. Pero yo debo decir algo al respecto, ¿no? Claro, el trabajo campesino está avalado, el trabajo de la huerta, nuevamente del jardín, en fin, pero había ya la influencia europea. ¿En qué sentido? En que te decían, a ver, vamos a hacer una siembra en línea, y hacíamos con piola, ¿no? No tiene que haber las malas hierbas, fue la primera vez que escuché las malas hierbas. Y para no alargarme más, mi formación está en lo que se denominó o se denomina todavía la década perdida, 60 al 70, en donde indudablemente el rol de las transnacionales, ¿cuál era? Vender sus productos, pues, para matar las malas hierbas, para matar los insectos, para destruir la flora de los árboles, que se conocen como musgos, helechos y más. Es decir, todo un uso de químicos. Entonces, en mi graduación como bachiller, salí con esa visión a desempeñar el trabajo afuera. Una pregunta, ¿y eso no causó fricción con su padre y la forma en que él había trabajado? Indudablemente, mi padre decía, mira, no hay como lo orgánico, no hay como lo orgánico. Claro, es que yo tenía que continuar y graduarme de esa manera porque eso era la propuesta en el pensum, la propuesta en toda la jornada, la actividad que se hacía como colegio, ¿no? Indudablemente se dio mucha importancia en este colegio al tema de hacer, por ejemplo, las composteras, indudablemente, pero habría que usar algún químico para evitar la presencia de alguna plaga o enfermedad, entre comillas. En todo caso, ya cuando salimos a la vida real, a la vida como profesional, actué, digamos, como ya jefe de parques y jardines, en donde mi trabajo era con vegetación, con plantas, y ahí fui meditando, fui pensando mucho en el tema y me propuse dar un ejemplo a la ciudad y al país. Fui, como digo, jefe de una sección de parques, luego departamento, y estuvimos a punto de hacer una dirección de parques y jardines. Prohibir, cortar todo uso de químicos. Ya pude realmente en la vida práctica aplicar este principio de la permacultura, pero por ese entonces yo no sabía qué era la permacultura, sino intuitivamente dije no, químicos no, para nada. También recuerdo en otras ciudades del país se pintaban los árboles de blanco, las bases. Claro, yo de mi infancia recuerdo eso, siempre los árboles pintados de blanco. Sí, yo encontré en el Parque Calderón, en las araucarias, que estaban de blanco, que lo había hecho mi padre, pero ojo, era uso del famoso caldo bordolés, que en Italia, en Europa, en Francia, lo usan. O sea, es cal mezclada con sulfato de cobre para desinfectar y evitar el ingreso de insectos, de arañitas, en fin. Cuando yo vi eso, lo primero que hice es lavar. Claro, mi padre decía, oye, pero ¿qué es lo que estás haciendo? Digo, limpiando a que se vea su tronco íntegro. Porque a un árbol hay que rendirle el honor que se merece viéndolo en su integridad. O sea, cuello de la planta, tronco y todo el sistema de ramas, la masa vegetal. Entonces, iba por esa línea ya, profundizando más el tema. En el municipio, por ejemplo, recuerdo, jamás estuvo en el presupuesto para comprar químicos, en fin. Entonces, en esa línea ya de trabajo activo,
siempre pensé en salir hacia el exterior a recibir una capacitación en lo que es el tema de la jardinería. Claro, acá en la ciudad se entendía como jardinería el cultivo de florcitas nomás, ¿no? Sí, mucha gente lo ve así, de hecho. Y además te decía, para esa época me decían, oye, ¿qué te pasa, Ernesto? Esa es una profesión de mujercitas, ¿no? En todo caso, me gano una beca, llego a Alemania. Primero al idioma, caso contrario no te permiten seguir, porque si no hablas el idioma, ¿cómo vamos a avanzar, no? Entonces, 4 años de idioma y de ahí me enviaron a la ciudad de Hannover, en donde se llama hasta el día de hoy la ciudad en verde. Y me prepararon un hermoso programa en el campo práctico, en todos los jardines de Hannover, entre ellos Herrenhausen, que es uno de los hermosos jardines de la época del barroco, y la parte teórica, digamos, en la universidad que estaba junto a este hermoso jardín. Pero para ese entonces yo veía que ya allá se usaba también los químicos, se usaba. Regreso a Alemania después estuve ahí desde el 69 al 71, regreso hacia el año 80 y noto un cambio donde veo y me decían los profesores, oye, ahora ya no usamos químicos, buscamos que haya más trabajo con la naturaleza. Y para mí fue una gran noticia y un cambio de actitud. Es un poco como breves antecedentes de lo que ya te puedo contar hasta los años 1980 aproximadamente, 70, 80. Entonces, por esa época, en forma ya paralela, digamos, comienzo a hacer mi trabajo en permacultura en la vivienda, en mi casa. Yo vivo en el sector de Totoracocha, al lado del aeropuerto. Ahí formamos la cooperativa municipal y me tocó un lote esquinero. En el retiro frontal, más el patio y las terrazas, desarrollo lo que también se denomina la casa sustentable. Efectivamente, es generar energía, ahorrar energía y tratar de alimentarse sanamente. Entonces, ahí es en donde he logrado aplicar los principios de la permacultura y naturalmente en todas las capacitaciones que me ha tocado dar en las universidades. En esta misma universidad que permanecí como docente, luego de egresar yo me gradué en esta universidad, en la Universidad de la SUAY, en la Politécnica Salesiana y también en la Estatal cuando tuve la oportunidad de dirigir la maestría de paisaje. En todos estos espacios he recalcado sobre este tema para entender el concepto. En todo caso, es una de las prácticas que me ha dado gratas experiencias y las mantengo hasta la presente fecha, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, porque esto va de largo. Un montón. Pero más que nada me da mucha curiosidad ese cambio de percepción, cómo lo vivió usted. Porque en un momento me imagino que habrá tenido que también promover los químicos y trabajar con los químicos. Y tal vez a los estudiantes mismos explicarles el tema de los químicos. ¿Cómo fue la transición hacia una cuestión más orgánica y cómo fue que encontró la permacultura? A ver, yo he tenido la gran oportunidad de tener encuentros con científicos, con defensores de la naturaleza, y de lo que más recuerdo es de José Lutzenberger. Él es un francés y vivió en Brasil mucho tiempo y vino a Cuenca a capacitar y a difundir conceptos en esta línea. Y recuerdo con toda la claridad, él nos puso un ejemplo muy interesante. Vamos, dice, a hacer una analogía. Nos vamos a la guerra. Tú te vas con cañón, tú te vas con fusil, o tú te vas con revólver, y tú te vas con una pállica. ¿Sabes lo que es una pállica? No. La pállica es un aparatito como una rama, digamos, en B, y con unas ligas acá. Coges la liga y... La catapulta. Catapulta, exactamente. Nosotros aquí decimos pállica. Pállica. Entonces, vamos a la guerra, el que está con el cañón
matas inmediatamente. El que va con el fusil, si es que tiene buena puntería, o con el revólver, le vas a matar. Y el que va con la pálica, sí te va a matar, pero en 15, 20 años. Esos son los químicos. El efecto residual que dicen de los químicos o la dosis letal mínima, eso es un cuento, porque a la larga te va a matar. Ese ejemplo y esa analogía que él nos hizo para esa época me sirvió hasta la presente fecha. Entonces, yo veía la necesidad de cambiar ese chip del uso de los químicos. Y lastimosamente, en nuestro medio, y entiendo que en otras ciudades también, hay personas, hay amigos que trabajan en el tema de la jardinería. Pero les doy toda la razón porque ellos han encontrado una forma de sobrevivir. De manera especial la gente del campo que sale a la ciudad y no sabe más qué hacer. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se compran una motoguadaña, un rastrillo, una podadora y algunos tienen bicicleta y salen a hacer trabajos de jardinería. El dueño, ¿qué dice del jardín? Ya llega el jardinero, pero es el jardinero que hace alguna acción para mantener, entre comillas, el jardín. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cortan el llano, botan a la basura, aporcan las plantas. ¿Por qué? Porque en el campo tenemos que aporcar las papas, el maíz, las hortalizas, en fin. Con esa idea llegan a la ciudad y vienen a aporcar los árboles y las plantas, como las rosas, y le tapan absolutamente el cuello de la planta. Y lo que han contribuido es a secarle a la planta. El cuello es la parte donde ya penetra hacia el suelo la planta, ¿no es cierto? Es el punto exacto que pasamos de raíz a tronco. Es donde se inicia el sistema radical hacia abajo. Ajá. Y el tronco o fuste hacia arriba. Ese es el punto más importante de un árbol. Entonces lo que dejan es aporcando, que contribuye a un daño de la planta. Pero lo más grave es que dejan fumigando con el producto que encuentren a la mano. Entonces, cuando me ha tocado hacer capacitaciones en este tema, lo primero que digo es cero químicos. Y si voy a alguna vivienda es cero químicos, cuando me piden alguna contribución en este aspecto, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos logrado superar. Y también el tema con los almacenes agropecuarios, porque muchos de los amigos, las personas, lo que hacen es llevar hojitas enfermas, ramitas, hacia el almacén agropecuario. Cuando tú llegas en el almacén agropecuario, el que está allí, el profesional, quien quiera que sea, lo primero que hace es sacar una lupa, ¿no? Observan las hojas y le asustan al cliente. Oye, tiene esto, tiene el otro y tiene todo lo demás. Entonces comienzan a bajar los productos químicos y te ponen en la mesa. A ver, para sanar, entre comillas, todo eso tienes que comprar estos productos. Yo siempre digo en las explicaciones que doy, ¿qué has hecho? Has perdido tiempo, has perdido dinero y te has contaminado. Porque generalmente para hacer la aplicación de estos productos no toman las prevenciones necesarias. Entonces ahí tenemos que explicarles qué es la permacultura. Claro, la permacultura, como digo, es origen de la humanidad, trabajado por Cañaris, para nuestro caso en nuestra zona, incas posteriormente, y luego ha venido unos nombres raros, llamemos así, que la agroecología, que la agricultura ecológica, que los cultivos limpios y todo lo demás. Entonces, también he pasado por todo eso, pero finalmente, con los trabajos que hemos realizado y más, llegamos a decir, oye, es permacultura. También ahí puedo contar otra experiencia, ¿no? La de un trabajo con Cuba. Por el año 96 volví al municipio a una segunda etapa de trabajo y el alcalde de esa época, Fernando Cordero Cueva, me dice, mira, va a venir una persona que conoce de estos temas desde Cuba, tienes que hacer una propuesta para trabajar con esta señora, se llama María Caridad Cruz, que todavía vive
Y ella trabaja en Cuba en temas de permacultura durante muchos años, muchos años. No me digas. Sí, tuve la oportunidad de ir allá porque me pidió que fuera a dar una charla sobre el tema y a dialogar con la gente. Y efectivamente, hasta últimamente me envió un video en donde se trabaja en esta línea de la permacultura. Pero ahí hay quizás un aporte muy interesante, el uso de los baños secos. Como dije ya, cuando tenía 5 años, teníamos nuestro propio baño seco en la huerta. Este era un hoyo excavado en el suelo, un tablero para sentarse o para pararse ahí, en fin, unas paredes y una cubierta encima, en donde era la protección para el sol, la lluvia. Eran 2 hoyos. Se llenaba un hoyo y pasábamos al siguiente hoyo. En un periodo de 4 o 6 meses había ya que cosechar lo que ya estaba descompuesto. Entonces estoy hablando a esa edad. Hace 40 años voy a esta vivienda ya definitiva en donde estoy, en Totoracocha, y en el retiro frontal instalé cosas prohibidas, porque la Dirección de Control Municipal te prohíbe hacer eso. Esto es la vereda, ¿no? En la vereda, entre la vereda y la casa, digamos, la pared de la casa. Ahí tengo estas experiencias que ojalá en alguna otra oportunidad podamos ir a conocer y quizás una explicación mucho más directa. En todo caso, ¿qué es lo que tenemos ahí? La compostera, un pequeñito gallinero en donde hay crianza de aves. ¿Cuántas? Llegué a tener 20, pero ahora tengo 6. Y al lado está el baño seco. Entonces, en este baño se recolecta heces, orina, y lo interesante es que complementamos con el tratamiento que le hacemos en compostera. Entonces, en un periodo de 4 a 6 meses, hacemos esta cosecha y lo aplicamos a todo tipo de planta, porque es un excelente abono orgánico. Ahí viene una contribución desde el punto de vista del tema ambiental, porque es un trabajo integral que se realiza. Y cada vez que tengo la oportunidad, ahí llegan grupos de estudiantes, grupos de los barrios, estudiantes de universidad, de posgrado, a ver esa actividad para contribuir a lo que es el trabajo social en las comunidades que ellos tienen que hacer. Entonces, esa es una muy interesante experiencia también, dado que el compartir en la práctica, en la realidad, como dije antes, me siento bien, me siento con mucho ánimo de continuar en esa línea. Entonces, uno de los componentes grandes, que es el inicio de este trabajo en permacultura, es el manejo de desechos. Yo siempre hago una explicación gráfica. A ver, en un círculo, en la parte de arriba, vamos al punto 1, manejo de desechos. El 80% son orgánicos y el 20% son de otra índole. Están los plásticos, los metales, en fin. Con ese 80% de material orgánico pasamos al segundo punto, la compostera. Ahí es en donde procesamos todos estos desechos con contribución de esta lombriz pequeñita, la roja californiana. Luego de 4 o 6 meses aplicando todas las condiciones para la descomposición, como es humedad del suelo, entre un 30 y un 40%, aireación y sobre todo la entrega de alimentos, cosechamos un excelente material orgánico. Y ya tengo la materia prima para el cultivo de plantas. Y naturalmente con toda esa vegetación diseñamos los espacios para la huerta, para el jardín, en fin. Entonces un poco ese es el proceso que realizamos. Pero en el fondo la idea es alimentación sana. Para ustedes. Limpia, exactamente, en la medida de lo posible. Y ahí hay otro tema que quisiera recalcar. Me estaba recordando, y de hecho hay que relatar, por qué el tema de la permacultura. A mí me encanta hablar de utopías y empezar utopías, porque como dicen los famosos pensadores en esta línea, si no hablamos de utopía no avanzamos. Entonces mira, una gran utopía que yo puedo recalcar es: hagamos suelo
y subamos a la montaña. Qué interesante. Esa es mi última utopía, porque ya la primera lo estoy cumpliendo bastante bien con el tema, cómo he contribuido a que esta ciudad de Cuenca sea una ciudad con muchos parques y de diferentes tipos y con alguna vegetación. Bueno, digo siempre, desde hace 500 y más años ha habido una destrucción de la montaña, de la vegetación. Ya se ha explotado la parte vegetal y también se ha comenzado a explotar el suelo. En nuestro medio, desde hace aproximadamente 45 años, 50 años, se ha iniciado con bajar el suelo de la montaña. ¿Para qué? Primerito, la universidad en general, para hacer las famosas experiencias en suelo virgen. Entonces, ¿qué te decía el profesor, entre comillas? Oye, ándate a la montaña y baja suelo virgen para hacer las experiencias de un suelo sin contaminación, sin plagas ni enfermedades, que ha sido la idea. Y esto es tierra negra de páramo que se traen, ¿no es cierto? En Totalmente de volquetas. Páramo. Y ahora se baja en volquetas, en todo. Y ese es un secreto terrible, ¿sabes? Porque mucha producción orgánica acá en la sierra se hace con ese suelo. Y eso técnicamente es minería en realidad. Estamos minando el suelo de los páramos y está prohibido por la ley. Sin embargo, así es como se hace. Y la gente compra el producto orgánico pensando que está todo bien, cuando en realidad están participando en algo que es un daño fuerte a la naturaleza. Totalmente. Además es un suelo ácido que no te sirve para cultivos que requieren un pH neutro hacia alcalino, que son características para la mayoría de cultivos. Es decir, tiene muchos daños a la naturaleza. Alguna vez, cuando laboraba en la Politécnica Salesiana, vinieron amigas de Madrid y se enteraron del tema, les conté la situación y me dijeron así, con toda la claridad: ustedes han iniciado un desastre ecológico. Indudablemente lo es. Porque mira a dónde hemos llegado con el tema de... Yo siempre digo, hay que responder a 3 retos a nivel mundial. 1, tenemos que convivir con el calentamiento global, no nos queda otra alternativa. 2, tenemos que la población crece y hay que dar alimentación sana. Y naturalmente el otro reto es el cuidado ambiental. Entonces, si eliminamos la vegetación, ahora el suelo, la pregunta es, ¿cómo se amortigua el ingreso de los rayos solares? Si ya no hay capa vegetal, pronto ya no habrá la capa de suelo. Entonces, desde la experiencia, y que vengo practicando toda la vida, como he recalcado, en esta pequeña experiencia que tengo en mi vivienda, demuestro que cada 4 a 6 meses cosecho 20 sacos de suelo fértil, con el aporte de toda la materia orgánica. Entonces, del terreno mismo, no importamos materia orgánica de fuera del terreno. Para nada. Ahí están la poda de los árboles, los residuos, en fin, todo lo que se descompone va a la compostera. Entonces, esa es la utopía y la forma de decir, es factible hacer suelo. Tengo 2 preguntas ahí. La una es si es que usa picadora. Y la otra es que, o sea, para picar ramas y estas cosas. Y la otra es que nos cuente un poco cuál es el problema, cuáles son los efectos de los rayos solares sobre el suelo, me imagino. ¿Por qué queremos evitar que los rayos solares penetren hasta el suelo? Ya, es que naturalmente, mira, cuando los rayos solares llegan directamente al piso, y si el piso es de hormigón, piso duro, hay un rebote hacia la atmósfera. Eso es lo que denominamos el calentamiento global o efecto invernadero. Esa es la razón por la que el trabajo tiene que ser naturalmente para contrarrestar esta situación. Y la permacultura va en esa línea, porque en la naturaleza todo material que cae al suelo se descompone y lo vuelve a asimilar la propia planta. Y lo otro, como es poca cantidad, no tengo picadora. Tengo una propiedad que está aproximadamente a unos 20 minutos de acá y justamente hoy termino esta entrevista y voy allá. Ahí tengo una buena cantidad de materia orgánica, hecho a base de hierba, el pasto, el quicuyo.
Este famoso pasto que fue introducido hace muchos años es originario del África, de la zona del Kikuyu, así mismo se llama. Para mí es la solución para formar materia orgánica. Lo que en otros lados usan el famoso Ranger para quemar. Y yo soy feliz con este Kikuyu para transformarle en materia orgánica, más otros residuos que hay en la zona. Y perdón, es un tremendo formador de suelo el Kikuyu. Indudablemente. Es impresionante. Tiene numerosos beneficios, depende de los usos. Si es para pasto, mezclado con regras, con trébol, en fin, logro un Kikuyu de casi 1 metro de alto, ideal como pastoreo para el ganado. Otro uso, control de erosión. Como tú sabes, tiene tallos subterráneos. ¿Qué es lo que me permite? Cubrir el suelo y evitar la erosión. Y ni se diga en el uso en los campos deportivos, para jugar fútbol, para jugar vóley, en fin, todo tipo de deporte. Entonces, ha sido para mí la salvación en muchos aspectos. El Kikuyu es excelente en esa línea. ¿Y en la huerta no le crea problemas? Porque también puede llegar a ser una pesadilla cuando se meten las camas de cultivo, porque hay raíces que van a brotar que están a 30 centímetros bajo la superficie, ¿no? Indudablemente, pero mira, si logro hacer un trabajo, ahí sí, es un trabajo manual. También tengo mi motocultivador que me ayuda a remover el suelo. Y no hay que dejar un pedacito de este tallo subterráneo, que indudablemente crece. Si queda una partecita del rizoma, del estolón, vuelve a crecer y con una mínima humedad rebrota. Entonces hay que tener la precaución de sacar el último pedacito y todo ese material llevarlo a la compostera. Hay una experiencia muy interesante, no sé si tú has ido al Parque Etnobotánico Pumapungo aquí en Cuenca. Por supuesto que sí, una peregrinación cada vez que se viene a Cuenca. Ya, ese parque diseñamos en el 96 y le construimos en el 2003. Es un lugar ideal para conocer hábitats, para conocer nichos ecológicos. Ingresando al lado izquierdo tenemos el lugar seco o xerofítico, al fondo el bosque andino, a la derecha el humedal y al centro los cultivos que yo los denomino alimenticios andinos. En el 95 aproximadamente, o 96, el Kikuyu allí llegaba a 1 metro de alto y el arqueólogo, el doctor Jaime Drobo, que es el que manejaba este tema, me dijo: todo hemos buscado residuos o restos arqueológicos, ya no hay, ahí vamos a hacer el parque. ¿Qué hicimos con ese Kikuyu de esa zona? Con una retroexcavadora y un bobcat amontonamos 3 lomas enormes solamente con esta materia vegetal. El Kikuyu superficial y el de debajo del suelo, ¿no es cierto? La capa en donde están la chamba, le decimos nosotros. Chamba, exactamente. Eso le amontonamos y en un periodo de 6 meses estaba hecho tierra. ¿Qué hicimos? Ese material lo distribuimos en toda la superficie, controlado el Kikuyu. Indudablemente, si algo hay que sacarlo íntegramente. Entonces hay experiencias muy interesantes. Y en los campos deportivos ni se diga, el estadio municipal nuestro que me tocó administrar en el tema del gramado desde el año 66 hasta la fecha es Kikuyu. Entonces, para mí es un aporte tremendo y muchas de las gentes le consideran como una mala hierba nuevamente, una planta invasora que hay que matarle, ¿no? Ya, y otro tema que vale la pena recalcar es en el tema de la permacultura, lo que yo le he comenzado a denominar homeopatía vegetal. Ah, qué interesante. Lo describo a mi manera y hoy justamente acabo de venir de la Universidad de la SUAY. Tuve una reunión con la vicerrectora del área de la investigación, Rafael Anzaloni. Esta experiencia, que es a nivel doméstico, personal, deseamos conectarle con la universidad. Y la UDA tiene unas muy buenas experiencias en los trabajos que están haciendo de energía solar, de trabajos en agroecología, en fin. ¿Cuál es? Y voy directamente a lo que es el baño seco. Lo que ingresa como alimento por mi boca es de calidad. No me refiero ni a la cantidad ni a cosas caras, es de calidad.
se procesa en todo el organismo, intestinos, y lo que se evacúa es heces de calidad, porque la alimentación es de calidad. Entonces, este es uno de los éxitos del baño seco. Si estas heces van a la compostera, se procesan y ese abono, tanto sólido como líquido, lo vuelvo a alimentar a las plantas que voy a ingerir. Estoy cerrando el ciclo. Entonces, nuevamente estoy enriqueciendo ese ciclo de energía vital. Eso es lo que vengo practicando en los últimos 40 años. Pero claro, aquí viene el gran dilema. Cuando en el medio se habla de baño seco, no, pues no quieren escuchar, eso es algo de otro planeta, peor hablar de heces, en fin. Y mira, eso ha sido una tradición de toda la vida y, como dije, de comienzos de la humanidad. Entonces, esa es una experiencia que me encantaría trabajar a nivel de investigación. Yo lo estoy probando en mi propio organismo, en mi propio cuerpo, y quizás esa es un aporte para la energía vital que todavía la tengo, ¿no?, a esta edad, y espero continuar con esa dedicación y esa fuerza. Entonces, ese es uno de los trabajos que hoy justamente en la mañana vengo haciendo con esta persona y ese contacto en la universidad. Entonces, llevo a estos amigos, amigas al lugar mío donde hago esta experiencia y ahí imparto este tipo de conversatorio como hemos tenido el día de hoy. Eso es lo que quería aportar naturalmente como un alcance de lo que es la permacultura. Y naturalmente hay muchos beneficios más en el trabajo familiar, en el trabajo compartido, el hecho mismo de contar las experiencias, en fin. Últimamente desde hace 4 años, adquirí una pequeña propiedad, es aproximadamente una media hectárea en la zona de Ricaurte más adelante, y ahí estoy aplicando estos principios de la permacultura. Tengo alrededor de 4 composteras y era un suelo arcilloso, un suelo en pendiente. Me encantó el terreno en pendiente porque pude aplicar los principios de manejo de suelo. Tengo 12 terrazas pequeñas y en esas 12 terrazas tengo los diferentes cultivos. Ahorita que le oigo es verdad que la mayoría de permacultores preferimos los terrenos inclinados. De lo Claro. que normalmente la gente prefiere que sea plano, pero yo veo un terreno plano y no, ¿qué hago aquí? Exacto. Mientras que tú ves la inclinación y ya te empiezas a imaginar cómo vas a esculpir ese terreno para que sea mejor. Sí, ¿verdad? sí, justamente lo seleccioné con esa visión. Ahí entramos a hablar del manejo paisajístico, que hoy hay, digamos, esta formación también en esa línea. He trabajado en eso, he estado también en mucha comunicación con el tema del paisaje. Justamente un paisaje en una ladera que es hermoso, pero lo puedo enriquecer con vegetación, haciendo las terrazas, ¿no? Entonces ahí veo que el suelo ha mejorado tremendamente con el aporte del abono orgánico elaborado en casa. Y quizás vale la pena también compartir una hermosa experiencia. Cuando tú utilizas este abono orgánico elaborado en compostera y más, lo esparces en el suelo y automáticamente encuentras el crecimiento de nuevas plantas, que es del aporte de las semillitas que el organismo pasa por el organismo. Se da como un proceso de estratificación, llamemos, de la semilla y llega lista para germinar al suelo. Entonces encuentras plantitas de tomate, plantitas de espinaca y ni se diga de alguna planta medicinal inclusive. Si entiendo bien, es porque los animalitos están comiendo también los desechos de la cocina. Claro, y nosotros mismos. Entonces mira, es un medio excelente orgánico, con humedad adecuada, un pH del suelo que automáticamente tenemos un pH neutro, o sea 7, hacia alcalino, crecen
esta vegetación, sin sembrar. Entonces esa es quizás otra experiencia también de la gran ventaja de la permacultura. ¿Y qué animalitos tiene ahí? Bueno, allá todavía no. No, aquí en donde vivo tengo 4 o 6 aves, entonces... Gallinitas. Son gallinitas. Y 2 mascotas, mis compañeros fieles. El popó de ellos también va al aporte de la materia orgánica, ¿no? A veces la gente lo que tiene dudas es si el popó de los perros, de los humanos, no es peligroso por su carga de patógenos. Bueno, me voy a referir a eso. Indudablemente, es un punto sumamente importante. Mira, el COVID, por ejemplo, últimamente que ha estado de moda, digamos, en nuestro medio, hay que en ese punto sí tener algún cuidado. O personas con hepatitis, esas heces no pueden ir a la compostera. Tienen que ser separadas y dadas otro tratamiento. Yo lo que he hecho es, en un lugar ideal, poner ahí depositado y aplicar bastante cal. La cal tiene la función de, ¿cómo te digo?, mejorar el pH para que no crezcan bacterias ni patógenos. Todos estos patógenos trabajan muy bien en un pH ácido, 3, 4, hasta 5. Si el medio es neutro alcalino con el aporte de la cal, ya no hay más trabajo del patógeno, pero eso va a un lugar especial, digamos, aparte. Indudablemente que en la vida ya diaria, las personas estamos siempre con cuidados preventivos de salud. Y este es otro de los grandes aportes también, que no debemos esperar estar enfermos, estar ya, como se dice, en las últimas, de ir donde el médico. No, todo es formación preventiva. Y igual pasa con los animales. Los animales están con todo su chequeo necesario, de tal manera que uno debe estar tranquilo y confiado en que el aporte de ellos también es seguro. Uh-huh. Qué fascinante. ¿Y cuáles son los planes a futuro, aparte de establecer la granjita? Indudablemente allá, porque allá tengo más espacio y el siguiente paso será trabajar con la comunidad. Y naturalmente con los amigos, las personas que desean conocer estos temas, ¿no? Entonces, continuar con mi pequeñita casa sustentable. Ya hemos capacitado a mucha gente y voy a seguir en esa línea. Y hoy justamente el trabajo que tuve en la mañana es buscar de instalar paneles solares, hacer una mejor cosecha del agua, tener un reservorio para poder bombear esa agua, reutilizar en los cultivos, en fin. Entonces, esa es la línea de trabajo futuro. Y naturalmente también un aporte a la comunidad, a la ciudad. El día de ayer tuvimos la discusión de una ley que está preparando el municipio sobre biodiversidad. Está trabajando la Comisión de Gestión Ambiental, la CGA que le llamamos, y justamente han puesto en consideración de la comunidad y sobre todo del grupo de profesionales que estamos trabajando en esto, y ahí estamos logrando unos buenos cambios en los conceptos. Por ejemplo, se habla de simplemente la agricultura convencional, claro, la agroecología, y no se entiende el término. Entonces, con el aporte que estamos dando, definitivamente vamos a hablar, y ahí hay un trabajo enorme ya para, con la aprobación de esta ley, hacer en la comunidad cuencana, ¿no?, y sus alrededores. Suena muy bien. Y esto me recordó que había un tema que yo quería hablar con usted, que me he enterado en este viaje. Pues hoy día llegué acá a Cuenca y estaba conversando con mi amiga Verónica, decana aquí en la universidad. Y ella me decía que Cuenca está sufriendo una crisis tremenda con el tema de árboles que se están cayendo. De repente se están cayendo los árboles y ya el municipio su reacción es un programa de corte de árboles y que ya tienen señalados más de 1,000 árboles que van a cortar. Yo no es por turista, pero la verdad es que una de las cosas más lindas de Cuenca es su arborización. Es quizá la ciudad más arborizada que tenemos en el Ecuador.
Y la idea de que ahora los árboles se volvieron peligrosos y hay que cortarlos es terrible. Y me comentaba que de hecho un gran, creo que era eucalipto, que se cayó, mató a 2 niños en el parque, que eso ha provocado una reacción. Y claro, el Estado lo único que se le ocurre, ¿no?, a la municipalidad es destruir, cortar los árboles. Yo quería que me comente un poco de esto. ¿Por qué está sucediendo, según su criterio? ¿Por qué se están cayendo ahora los árboles? ¿Y cuál debería ser realmente la estrategia que utilicemos? Justamente en la discusión de esta ordenanza el día de ayer planteamos a los colegas, amigos y amigas, que debemos comenzar a hablar de la administración del sistema verde de la ciudad de Cuenca. Esto lo conocí por primera vez hace 55 años en esta ciudad que mencioné, Hannover. Ellos manejan la administración del sistema verde, es decir, administrar un conjunto de lo que se ve como verde. Entonces, con una lógica integral. Lógicamente, integral, holística, como se la conoce. Entonces, mira, hacia 1800, finales de este siglo, se introduce el eucalipto al Ecuador. Sabemos que es procedente de Australia y más, pero ingresó al Ecuador con fines de utilización, de uso de la madera. Y en Cuenca, digamos, se regó en todo el país, en el campo, en todo lado. Y en Cuenca se sembra en las márgenes de los ríos, porque las propiedades iniciaban en la margen del río e iban hacia arriba, ¿no? Entonces el borde estaba lleno de eucaliptos. Es lo que podemos observar desde Turi, por ejemplo, la parte más alta, el paisaje de los ríos. Solo donde están los ríos se ve cordones de vegetación, indudablemente en todos los demás parques. Lastimosamente han crecido allí, entre comillas, lastimosamente, y se los ha dejado que permanezcan allá, olvidando que cuando tiene un fuste adecuado para aprovechamiento de madera no se lo ha hecho. Y hoy ese es el talón de Aquiles, llamemos así, porque las personas amantes de la vegetación, los defensores de la naturaleza, en fin, en general no conocen o no se piensa en la seguridad de la gente, en la seguridad de las viviendas, de las casas y más. Si hay un gran trabajo para la administración municipal en coordinar esta actividad con la comunidad. Y naturalmente hemos recalcado, y eso es lo que está preparando el departamento correspondiente, hacer un plan de manejo. Eso significa hacer un análisis de cada individuo, de cada árbol, qué es lo que vamos a hacer. ¿Será un raleo? ¿Será una poda de renovación? ¿Será una tala, un aprovechamiento de madera? Entonces, ese gran plan entiendo que se está preparando y los que estén como emergentes hay que hacerlos inmediatamente. Pero entonces ahí viene, como digo, el tema de lograr un entendimiento con la comunidad, que es por seguridad. Y haciendo o iniciando este plan de manejo en forma progresiva que regenere la vegetación nativa. Porque desde la experiencia he podido observar que donde eliminamos esta vegetación, automáticamente las semillitas que están latentes en el terreno comienzan a germinar de nuestra vegetación nativa. Claro, no es eliminar el 100% los eucaliptos, pero mermar ese gran porcentaje que hay allí. Si el árbol de eucalipto tiene 15, 20 metros de alto, esto significa a la redonda, si es de 20 metros, 20 a un lado, 20 al otro lado, no debe existir viviendas, por ejemplo. No debe existir vías o infraestructura en donde lleguen las personas y con la caída repentina de estos árboles puede causar daño. Y naturalmente hay que preparar un buen plan de mantenimiento de la vegetación. Quizás eso es lo que hay que recalcar. El departamento, la sección respectiva, tiene que invertir, hacer un buen presupuesto para justamente eliminar todos los árboles en riesgo, que desde la experiencia, desde la observación directa, sí se puede sugerir cuáles se van a virar. Por más experiencia, por más preparado que sea el profesional,
no estamos en capacidad de decir este árbol se va a virar hoy día, se va a virar mañana, en fin. Entonces, hay también una implementación de orden mecánico, como son los tomógrafos para vegetales, que se los puede aplicar. Yo he tenido la oportunidad de conocer y usar hace 50 años en Europa, pero acá sí los hay y ya estamos también haciendo esa gestión, o la entidad está haciendo esa gestión para comprar algunos de estos aparatos y que contribuyan a detectar daño al sistema radical, por ejemplo, oportunamente. Entonces, eso es lo que podría explicar de este tema. Claro, porque me parece que si solo se procede a un corte radical de todo lo que hay, eso va a afectar a las orillas de los ríos directamente, no va a tener una erosión tremenda, pero sí hay que poco a poco ir haciendo un reemplazo. Sí, que sí. Como nos decía Verónica en el auto esta mañana, a la gente de Cuenca le gustan sus ríos, le gusta caminar en sus ríos. Son parques lineales de una tremenda potencia social también, ¿no? Desde luego. Sin embargo, ahí lo que más se necesita es reemplazar eso con vegetación de tipo más nativo. Por ahí va la cuestión. Y también las plantas que ya les denominamos naturalizadas, que se están desarrollando y creciendo muy bien, a veces mejor que en su zona de origen. Y mira, el mismo eucalipto, ¿no? Está excelentemente adaptado acá. Este se ha propagado por las semillitas que han caído. O sea, yo en los tantos años que permanecí en el municipio jamás sembré un eucalipto. Tampoco lo han hecho los demás responsables del manejo de las áreas verdes, sino que han crecido de forma espontánea. Y al crecer de forma espontánea, sin haber recibido un cultivo en el vivero municipal o en otro vivero, ese es el resultado, pues, ¿no? Entonces hay que hacer realmente un real manejo de la vegetación. Y esta epidemia ahorita de caídas de árboles, la teoría que estábamos conversando hoy de mañana en el carro era que probablemente la sequía tan fuerte que hubo debilitó mucho a los árboles y tal vez afectó su sistema radicular. Y luego vienen estas semanas que hemos tenido de lluvia constante, que está realmente saturado el suelo. Eso provoca que se caiga, ¿no? Pero no es lo mismo que se caiga un arbolito de unos 6, 8, 10 metros con una copa muy ramificada, a que se caiga uno de estos columnas gigantescas de madera de 20, 30 metros de altura, ¿no? Sí, indudablemente la sequía ha contribuido, ¿no? En la vida natural de la vegetación se da un fenómeno sencillo que se conoce como ósmosis, o sea, el ingreso de la humedad al árbol, y por eso se mantienen lozanas en buen estado. Pero en un periodo largo de sequía se produce el efecto contrario, que es eso, la exósmosis. Entonces significa que la humedad del árbol, de la planta, sale al exterior para lograr sobrevivir. Entonces ahí viene un daño, digamos, fisiológico de la planta que repercute en toda su vegetación, indudablemente en el sistema radical. Entonces sí, la sequía ha contribuido a este tema, ¿no? Entonces, así es, y esperemos que esto nos contribuya a lograr más experiencia en el manejo de la vegetación. ¿Usted siente que hay más apertura en la sociedad hoy en día para hablar de estos temas comparado a, no sé, cuando estaba trabajando todavía o en la época de su padre? No. Justamente nos falta mucha capacitación, mucha difusión, mucha comunicación. Y yo creo que las universidades, los municipios, entidades colegiadas tienen áreas de comunicación. Entonces eso nos está diciendo hay que trabajar mucho más, contarle a la sociedad, a la gente estos temas. Entonces falta yo diría bastante trabajo en esta área. Caso contrario, estamos haciendo temas, actividades contra la naturaleza, pero sin conocer a profundidad cuál es el problema real, ¿no? Y esta falta de conocimiento es tremenda, porque en realidad los tomadores de decisiones muchas veces no tienen idea de estos temas.
Y cuando hablamos de educación, la gente generalmente piensa automáticamente en más academia, ¿no? Que sí, yo creo que es necesario, hay necesidad de investigación mucho, pero también es verdad que el conocimiento ya como el que usted ha generado a lo largo de su vida es una cuestión que se obtiene con la práctica, ¿verdad? Y que corresponde más a un oficio que a una profesión académica. Y sí siento a veces una reflexión que tengo en general con nuestra sociedad actual, de que denigramos los oficios, ¿no es cierto? Hablamos muy bien del arquitecto, pero no consideramos al maestro mayor. Y quienes construyen el país son los maestros mayores, no los arquitectos. Así es. Y en el caso del campo es todavía peor. Por eso me gustó mucho cómo usted empezó diciendo la profesión más noble, ¿no es cierto? Ya, pero nosotros lo vemos así, que practicamos eso. Para la sociedad en general, ser agricultor es el escalón más bajo de la escala social. Y es la gente que produce el alimento al cual dependemos todos y todas. Ahí quisiera escucharle algunas reflexiones. Bueno, hay varias cosas que debo manifestar. Indudablemente que hay un corte notorio en varias instancias de la vida. Una reunión, tú ves, la gente joven está acá, el adulto está acá, el anciano está acá. Ese corte generacional nos hace mucho daño porque no logramos integrar espacios de compartir estas experiencias, estos conocimientos. Eso por un lado. Por otro lado, no se da una continuidad a estos temas. Lastimosamente, si empezamos un trabajo para la ciudad con una administración, viene otra administración y naturalmente lo que hacen es continuismo, pero no continuidad de esos temas tan interesantes. Y peor aún si se pertenece a una agrupación política u otra, ¿no? Entonces vienen estos choques, estos cortes, estos daños a una planificación integral. Y naturalmente cuando, como dije al inicio, ¿no? Cuando ya te jubilas, te dicen, oye, ya cumpliste pues tu plazo, ¿qué haces acá? Ya cámbiate de actividad. Y mira cómo estos talentos, estas formas de aporte, automáticamente te apartan. Peor hablar de líderes contextuales, ¿no? Porque el líder contextual lo que quiere es permanecer, pero aportando, sirviendo. No es buscar un nuevo empleo, sino aportar. Y eso debemos aprender de lo que han hecho países como Alemania, por ejemplo, que es lo que conozco un poco más y he visto, que gente que ya con su edad, con su profesión, que ha terminado un periodo, buscan la forma de que regresen a continuar brindando esa ayuda a las generaciones jóvenes, esa retroalimentación, como se llamaría, para que continuemos con buenas prácticas, con buenas experiencias. Si hace falta realmente en nuestro medio. ¿Y cómo lo logran? ¿Qué es lo que hacen en la práctica para que haya esa retroalimentación? Simplemente continúan sirviendo. Claro, simplemente continúan sirviendo. A mí me ha tocado en los próximos viajes que he realizado luego de una primera vez, he encontrado a los profesores que estaban hace 15 años, 20 años, siguen aportando. Entonces dice, mira, damos continuación a la investigación, a las prácticas que hemos iniciado acá. Entonces es una buena cosa, una buena ayuda para la gente joven. Qué hermoso es compartir experiencias y conocimientos de los padres, de los abuelos, en fin, ¿no? Entonces quizás ese es un tema que es muy serio y muy duro de afrontar también, pues no, porque lastimosamente nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, a veces egoístas, y la permacultura me ha aportado y me ha dicho, mira, todo lo que conoces, aquí está, pero escribe un libro, no. El libro, mientras vivo, está yo aquí, abierto y dispuesto. Mira, todo esto, no hay ningún secreto. Y yo viví una época en universidad, en fin, en donde el profesor te daba solo lo limitado nomás. Entonces, conmigo personalmente eso no existe. No tengo que guardar nada, y eso es la permacultura.
es la experiencia real, vivencial de lo que podemos hacer y seguir haciendo, ¿no? Bueno, realmente esta conversación ha sido inspiradora, he aprendido algunas cosas nuevas y quisiera pedirte para ir cerrando que nos dejes algún mensaje para las generaciones que vienen atrás y que van a tener que vivir las consecuencias de esta crisis climática que hemos provocado. ¿Por dónde iría tu mensaje? El mensaje iría hacia las instituciones que están formando, que están trabajando con la juventud. Universidades, colegios, escuela, naturalmente, a todas estas instituciones que en sus programas lo visualicen no como un elemento, como te digo, que llena un espacio, sino que entre en la formación. Yo estoy pensando hace 50, 60 años, lo que hacíamos, o sea, un trabajo de volver al campo, ensuciarnos las manos, ensuciarnos el calzado, pero haciendo actividades en donde haya ese trabajo, sobre todo práctico. Está bien la teoría, está bien el PowerPoint, pero si no se complementa con un aporte de la interpretación, un real entendimiento de lo que es este trabajo en el campo, en la ciudad, entonces la juventud va a estar perdida. Y el ejemplo comienza en casa, en donde el aporte de la familia, de sus padres trabajando con sus hijos, haya una continuidad de esta actividad. Lastimosamente, esa gran experiencia que se tiene a nivel de campo se corta o se acaba cuando tú llegas a la escuela o al colegio, donde hay un pensum, una propuesta muy diferente a la realidad de la vida. Entonces, mi mensaje es ese, ¿no? Porque la juventud solita no va a poder llegar a nada. Un acompañamiento real, con propuestas reales, prácticas, desde todos los ámbitos. La iglesia, las cooperativas, las asociaciones. Como dije, esos retos que debemos aportar para convivir con la naturaleza son claves. Si cada uno de nosotros no hacemos lo nuestro, estamos perdidos. No esperemos de las grandes reuniones, de los congresos internacionales, que va a venir las soluciones. No. Famoso investigador y que ya ha fallecido, Jacques Cousteau, este famoso biólogo, oceanógrafo marino, en fin, él decía, mira, no te preocupes de lo que está pasando fuera en temas de problemas ambientales cuando nosotros estamos enterrándonos en desechos, en basura. Yo he visto cómo a través de la televisión, en otras ciudades, sobre todo en la costa, nos rodea basura. Esa basura es el producto de un trabajo no realizado a nivel de casa. Uh-huh. Mira cómo se refleja en el paisaje de las ciudades. Entonces aquí el mensaje es a papás, mamá, un trabajo conjunto en familia. Ese sería un pedido, ¿no?, general que hay que hacer. Qué bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por todos esos años de labor y esa experiencia acumulada y por el hecho de que en lugar de jubilarte hayas entrado en jubileo y tu aporte sirviéndole tanto a esta ciudad todavía. Espero que podamos contar con tu presencia en otra ocasión y también espero conocer tu hogar. Gracias, siempre a las órdenes, Javier, y un gusto podernos iniciar una gran amistad a partir de hoy. Eso, viva la permacultura. Indudablemente, es lo único bueno que tenemos por de pronto. Gracias.